Okay, buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Esta noche estaremos empezando la porción de la Torah que se llama Tzav o mandar, ordenar, y que vamos a ver que esta vez Dios le está hablando directamente a los sacerdotes. Pero quiero compartir con ustedes un PowerPoint. Y en este PowerPoint siempre me pasa lo mismo. Ay, Dios mío. ¿Están viendo la laminilla? ¿No? Ok, vamos a darle a Share Screen. Déjame ver si lo encuentro aquí. Share Screen. Ok. Espero que lo estén viendo el PowerPoint. Vamos a darle play. Y lo que quiero es dejarles saber, primeramente la porción se encuentra en Levítico, capítulo 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36. Y también esta noche se celebra el Shabbat Hagadol, que es el Shabbat que ocurre antes de la Pascua. Y para el Shabbat Hagadol, la porción que se va a leer se encuentra en Malaquías, capítulo 3, verso 4, al capítulo 4, verso 6, y en las escrituras apostólicas es el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 28. Pero antes de comenzar a leer la porción de la Torah, quiero compartir con ustedes una información con respecto a Yeshua y el templo. Y la razón por la cual quiero hacer eso es porque si nosotros somos discípulos de Yeshua, creemos en nuestro Mesías, tenemos que ser imitadores de él. Y quiero traer a colación si Yeshua cumplió o no cumplió con el protocolo del templo. En esta laminilla lo que vemos es un diagrama del templo como se veía en el primer siglo. Y a la entrada, si pueden anotar aquí, hay una verja, una muralla, y esta murallita aquí se llama el Soreg. Y el Soreg, si ven estas dos columnas aquí, es la entrada para el lugar como tal, del templo como tal. Y ninguna persona que no era judía y ninguna persona incircuncisa podría pasar después de estas dos columnas. Ejemplo, un gentil, si pasaba, habían guardas de los levitas e inmediatamente esa persona se arriesgaba a que lo mataran, que era lo que iba a ocurrir. Y lo que vemos aquí es la corte de las mujeres y varios edificios alrededor. Esta es la entrada al este. Aquí tengo oeste, sur, norte y este. La entrada siempre es por el este hacia el templo. Y estos edificios aquí pequeños, aquí era donde se ponían las cenizas de la vaca roja. Aquí era parte del Sanedrín, lo que llamaban el Sanedrín Catán o pequeño. Y esta puerta daba entrada a la corte de las mujeres. Estos 4 edificios que están en la esquina, uno correspondía, aquí se guardaba el aceite. Aquí era la cámara de los que hacían el voto de Nazareo, cuando venían a entregar el voto. Esta cámara representaba a los que venían a dar las ofrendas del leproso.
y esta cámara era donde se guardaba la leña. ¿Okay? Y para entrar aquí había que hacer varias cosas. Aquí otro diagrama para verlo todo completo. Esta era la parte que le estaba describiendo. De nuevo, este es el lado este, por donde se entraba la corte de las mujeres. Y aquí hay una entrada que es la puerta Nicanor. Y esa puerta Nicanor entonces daba entrada al santuario como tal. Aquí tenemos lo que sería el atrio, la entrada para el lugar santo, y al final, hacia lo más oeste del templo, era el lugar santísimo. Aquí vemos de nuevo lo que llaman el soreg, que es esto que está aquí, era como una muralla que estaba alrededor de lo que llaman 500 por 500 cúbitos. Esto tenía que ser un cubo en términos de forma. Era 500 por 500. De nuevo aquí habían varias entradas y ninguna persona incircuncisa, ningún gentil podía pasar de esta entrada hacia el lugar del templo como tal. Aquí vemos de nuevo los 4 esquinas que son edificios, y estos 4 eran otros edificios, los cuales ahora mismo no recuerdo los nombres. Tengo que repasar eso antes de que Rico me pregunte. Y este otro diagrama para verlo de nuevo en una forma como era de nuevo el este, aquí la corte de las mujeres, y eran los escalones, habían 15 escalones que daban a la puerta Nicanor, y de ahí se pasaba a lo que llaman aquí en la corte de los israelitas, donde podían venir hombres israelíes que eran escogidos de todas las provincias a representar su provincia. Y venían y se paraban aquí cuando estaban haciendo las oraciones de la mañana, sobre todo la amidad. Y esta parte era donde se podían parar los levitas, y de este área en adelante era donde solamente los sacerdotes podían ministrar. Lógico, a veces usaban los levitas en esta área cuando eran muchas ofrendas y los sacerdotes no daban para hacer la ofrenda. Y aquí vemos escalones que dan a lo que se llama el ulam. El ulam era como una antesala al lugar santo y luego al lugar santísimo. De nuevo, esta es la muralla que existía, esta línea negra representa la muralla por la cual ninguna persona incircuncisa o ninguna persona que no fuera judío podía entrar. Por lo tanto, si Yeshua venía, lo más probable es que Yeshua enseñaba en la corte de las mujeres. ¿Por qué? Porque era en la corte de las mujeres donde todos estaban permitidos entrar. Cuando digo todos, me estoy refiriendo a judíos, hombres judíos, mujeres con sus niños. Aquí podían estar todos unidos, podían estar dialogando, hablando, orando. Y lo más probable es que Yeshua enseñaba en esta parte porque aquí había acceso para todo el mundo. Una vez de aquí en adelante, de estos escalones en adelante hacia el lugar, el santuario como tal, nadie podía entrar, con excepción, como dije, los israelíes que habían sido invitados a participar, ser parte representante de las provincias para las oraciones de por la mañana. Por lo tanto, si Yeshua iba a entrar al santuario, si iba a entrar a la corte de las mujeres, para poder entrar, pasar por el soreg, pasar por el post-soreg, ya sea la entrada que fuera, él tenía que haber hecho una inmersión, un mikvah. Nadie podía entrar al lugar del santuario, al lugar del templo, sin que antes hubiera hecho un mikvah. ¿Por qué? Porque eso era parte de los ritos de purificación. Ahora, para el tiempo de la Pascua, además del mikvah, además de la inmersión, tenían que ser rociados con las aguas y las cenizas de la vaca roja para poder pasar el soreg y entrar
al templo como tal. Y se ha descubierto que en la parte sur, esta viene siendo la parte sur, el lado sur de donde estaba el templo. Aquí vemos el parte de la mezquita que está puesta ahí. El lado sur, que correspondía a donde estaba el templo, ha encontrado en las excavaciones muchos mikvot. Mikvot es el plural de mikva, o sea que eran los baños rituales. Y aquí vemos la cantidad de baños rituales que habían. Recuerden que tenían que tener baños rituales para mujeres y para hombres por separado. Las personas, y había unos escalones, y una vez la persona se hacía un mikvah o se sumergía, entonces podía subir y entrar a la primera parte era la corte de las mujeres. Igualmente Yeshua, para poder entrar aquí, para enseñar o para ministrar con sus discípulos, tenía que hacerse un mikvah, porque recuerden que es en base a un rito de purificación para poder participar de las actividades y servicios del templo. Así que esto hoy día, cuando uno va a Israel y va a la parte sur del monte, o donde estaba antes el templo, se ven todas estas excavaciones de todos estos baños rituales. Y aquí una vez Yeshua entraba al baño ritual, se hacía un mikvah, entonces podía entrar. Ya aquí es una foto más cercana de, perdonen, de la corte de las mujeres. Y vemos que esto tiene varios niveles. Estos edificios eran bien altos. Esta entrada aquí, esta puerta era bien alta. Esta es la puerta Nicanor. Habían 15 escalones que daban a la puerta Nicanor, y aquí en estos 15 escalones se paraban los levitas a cantar salmos. Usualmente, por ejemplo, para la Pascua, se paraban aquí y cantaban salmos, el Halel, y también estaban los salmos de ascenso, que son 15, o sea, por cada escalón, cada vez que subía un escalón, cantaban uno de los salmos. Y aquí vemos, estos eran pórticos, lugares donde la gente se reunía, donde se reunían a estudiar, donde se reunían a hablar, donde se reunían a orar. Y estas columnas, a pesar de que aquí se ven pequeñas, dicen que requería 3 hombres con los brazos extendidos para poder rodear o acaparar completamente esta columna. 3 hombres con sus brazos extendidos podían entonces agarrar completamente esta columna, así que eran columnas grandes. Y esta puerta, la puerta de Nicanor, viene siendo esta en el Mishkan o en el tabernáculo. Lo que llaman la entrada este del tabernáculo o del Mishkan es lo que es en el templo, era la puerta Nicanor. La puerta Nicanor es la entrada que vemos en el tabernáculo aquí. Y cuando en la porción de la vez pasada hablamos de que decían que las mujeres se encontraban al frente del tabernáculo, es esto lo que va a ser en el futuro, en el templo, la corte de las mujeres. Por eso ya las mujeres estaban aquí, pendientes a lo que se hacía en el tabernáculo. Pero esta es lo que en el templo es la puerta Nicanor, la puerta del este que daba al santuario como tal, al lugar del santuario propio. Por lo tanto, cuando Yeshua entraba, tenía que haberse hecho un mikvah. Y aquí lo que quiero mostrarles es, recuerden que habían 13 puertas, 13 entradas para el templo. Se podían entrar por cualquiera de esas 13 puertas, sobre todo dependiendo lo que uno fuera a hacer. Y si las contamos, tenemos aquí Sha'ar HaElión, 1, Sha'ar HaDelek, 2, Sha'ar HaBejorot, 3, Sha'ar HaMayem, 4, aquí la Sha'ar Nicanor, Sha'ar HaNitzot, ya habíamos por cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sha'ar Nichatzot, 7 Sha'ar Hashir, 8 Sha'ar HaNashim, 9 Sha'ar HaKorban, 10 Sha'ar Yeconia o Jeconías, y 11 las puertas del oeste que no tenían nombre.
Estas son 12, pero dicen que aquí en la entrada de Nicanor habían 2 puertas y cuentan esa como otra entrada, que es la puerta número 13. ¿Okay? Así que habían 13 puertas. Y si habían 13 puertas aquí, significa que aquí también habían 13 puertas. Lógico, cuando se está leyendo sobre el tabernáculo no lo menciona, pero como el patrón nunca cambia, significa que aquí habían también 13 puertas y ellos pues las tenían marcadas y sabían cuáles eran y cómo entrar, porque cada puerta representaba algo en particular, porque el patrón nunca se cambia. Por lo tanto, si el primer templo y el segundo templo tenían 13 puertas, también el tabernáculo había 13 puertas. Recuerden que el número 13 tiene que ver con la presencia, la gloria, la Shejinah de Dios. Y aquí es para mostrarle el altar. Esta es la parte norte del altar, por lo tanto esta parte es el sur, oeste y este. Este viene siendo la puerta Nicanor. Y en esta parte aquí separaban los israelitas, había una parte para los levitas y luego una vez el área del atrio como tal del santuario, solamente los sacerdotes podían ministrar. Y aquí estamos viendo el altar, que vamos a hablar de eso en la porción de hoy, donde se mencionan los diferentes ofrendas y los fuegos que habían. Y lo que quiero mostrarles es que este altar tenía esta parte, era bien alta, aquí al norte, que aquí era donde se ofrecían los animalitos, se degollaban, se les quitaba la piel y se hacía lo que se hacía con las ofrendas, era solamente en la parte norte. Y aquí en algún área era la única parte donde el rey descendiente de David, se podía sentar. Nadie más se podía sentar en esta área. Por lo tanto, Yeshua en ningún momento podía pasar de esa puerta para acá. Una, porque él no era levita. Número 2, no era sacerdote, al menos que hubiera sido invitado como parte del grupo de israelitas a orar por la mañana en la midá. Era la única forma que Yeshua podía traspasar esa puerta Nicanor y estar aquí, pero de ahí no podía pasar, porque todas estas áreas representan un grado de santidad diferente. Mientras más uno se va acercando al lugar santo, el lugar santísimo, mayor es la santidad, el grado de santidad. Por lo tanto, Yeshua fuera traspasar esta puerta, no podía, al menos que fuera parte del grupo de israelitas. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto era que Yeshua, siendo quien era, respetaba el protocolo del templo, respetaba el protocolo del rey. Él no podía hacer lo que no le correspondía, porque hay grado de santidad y hay una forma de acercarse, una forma de hacer las cosas sin entrar en lo que se llama Ma'al. Ma'al es que legalmente uno incurre transgresión contra Dios y Dios tiene entonces la autoridad legal para quitarte la vida si fuera necesario. De nuevo aquí, este es el altar, es lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Este es el atrio del santuario como tal, es lo que vemos en el tabernáculo, esta parte aquí donde está el altar, aquí está el lavatorio y luego aquí la entrada al lugar santo, que es esta parte aquí. Ahora, esto es un edificio altísimo y este es el velo, porque esto es bien alto. Recuerden que esto todo está en un monte. Este velo, por ser tan alto, cuando Yeshua fue crucificado en el Monte de los Olivos, que queda para el este, para acá, para el este, podían ver desde el monte esta cortina que es bien alta. Por lo tanto, el centurión, cuando vio que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, lo pudo ver. ¿Por qué? Porque este velo era bien alto, esta parte aquí bien alta, que se podía ver desde el Monte de los Olivos. De nuevo, esta es lo que luego va a ser el velo grande en el santuario, en el templo del primero y en el segundo templo. Y lo que quiero mostrar aquí para darle orientación, esta es norte, hacia acá es el sur. Hay unas cositas, había unos marcadores. Recuerden que si aquí en la parte norte donde está el altar queda un poquito más fuera de, no se ve aquí,
Pero este es el lugar donde se mataban los animalitos y el lugar donde el rey descendiente de David se podía sentar. Y acá un poquito al frente era el lugar de los levitas y un poquito más al frente era el lugar de los israelitas. Y había marcadores y estos marcadores se llaman Rishai Pispesin. Rishai Pispesin. Y estos marcadores estaban en muchos sitios. Lo que daba a entender es que por ejemplo, los levitas de estas rayas rojas o de este marcador hacia aquí adentro no podían pasar. No podían pasar porque aquí el grado de santidad es mayor que de la línea roja hacia mí, hacia acá. ¿Okay? Toda esta parte tiene un grado de santidad menor que aquí, por lo tanto, donde quiera se encontraban marcadores para indicarle a los sacerdotes y para indicarle a los levitas y para indicarle, porque aquí, aunque no se ve, había muchas cámaras. Recuerden los edificios que le mostré al principio, habían cámaras y tenían puertas y entradas y cada cámara representaba algo. Por ejemplo, había una puerta que permitía a las mujeres que traían ofrendas entrar a esa cámara y quedarse hasta aquí para presentar su ofrenda, porque recuerden que había ofrenda que la persona tenía que poner sus manos en la cabeza del animalito, por lo tanto, podían entrar, pero no podían pasar esa puerta y ahí se quedaban y daban su animalito o su ofrenda y de ahí la tomaba el sacerdote y la llevaba donde estaba el altar. Donde quiera, y no solamente aquí, dentro de todos los edificios, de acuerdo a el grado de santidad, estaban marcadores para dejar saber a los sacerdotes si podían pasar o no podían pasar, sobre todo si habían incurrido en impurezas rituales, no podían pasar. Como les dije, esto se llama Rishai Pispesim. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la porción Vayikra? La porción Vayikra, que fue la que leímos la semana pasada, era la instrucción que se le daba al pueblo. ¿Para qué? Para acercarse. La palabra Yakriv, para acercarse. El propósito de todo este protocolo es para acercarse a Dios en su casa. Y en Vayikra la instrucción era dada al pueblo de cómo acercarse a Dios con un corbán o con una ofrenda. Y se le explicó en esas instrucciones, se le explicó los diferentes tipos de ofrendas y las razones por las cuales se traían esas ofrendas. Mientras que la porción de hoy, Tzav, que significa mandato, es la porción dirigida específicamente a los sacerdotes. Y se le explica, Moisés le explica el servicio de las ofrendas que se llama abodá. Le explica cómo ellos supervisan estas ofrendas a los sacerdotes y le explica los derechos y responsabilidades que los sacerdotes tienen con cada ofrenda que se trae al Señor. Así que en Vayikra es instrucción al pueblo de cómo acercarse y en Tzav, que es esta porción de hoy, es a los sacerdotes, dirigida a los sacerdotes, por eso vamos a ver que algunas cosas se repiten. Y en esta porción, diferente a la porción que se le explicó al pueblo, para los sacerdotes las ofrendas están clasificadas en base al grado de santidad. ¿Por qué? Porque hay ofrendas que van a tener mayor santidad que otras y se definen entre mayor santidad y menor santidad. Las de mayor santidad son la olá, que es el holocausto, la minja, que es el grano o la harina, el hatat, que es lo que se describe como la ofrenda del pecado, que realmente debió haberse traducida como la ofrenda de purificación, y la ofrenda asham, que es la ofrenda de reparación o retribución o de culpabilidad. Y la de menor santidad es la shelamim. La shelamim que habíamos hablado anteriormente incluye la ofrenda de agradecimiento. Y de nuevo repite en esta porción que nadie, pero absolutamente nadie puede comer la grosura que le pertenece a Dios, ni tampoco se puede comer sangre. Y explican que el fuego sobre el altar es el Esh
Esh Tamid, que significa un fuego continuamente, un fuego que no se apagará, nunca se puede apagar. Y Esh Tamid explica bueno, no tanto en la palabra, pero en el Mishnah, en el Mishnah Midot, explica que habían 3 fuegos sobre el altar. En la esquina sureste, estaba el fuego que se llamaba Gadol, que significa que era el más grande, donde iban todos los holocaustos, todas las ofrendas que eran holocaustos, olot. En la esquina suroeste estaba el grupo que le llamaban el segundo grupo, de donde se tomaban carbones encendidos para el altar de incienso. Solamente se podían tomar carbones de este fuego para cuando se hacía la ceremonia del incienso todas las mañanas y todas las tardes. Y en el norte, usualmente en el norte, pero se podía poner en cualquier otro lugar sobre el altar, estaba lo que llamaban el fuego Catán o pequeño, que este siempre estaba encendido, y este es el que es el Esh Tamid como tal. Y solamente de este fuego se podía encender la menora. Recuerde que la menora, si en algún momento el fuego se apagaba, por cualquier razón, tenían que encender de nuevo la menora usando solamente el fuego de este grupo de leña o de este fuego particular que estaba puesto sobre el altar. Y dicen los comentaristas que ¿por qué? Porque recuerden que vamos a leer más adelante, me parece que en la porción de la semana que viene, que cuando los sacerdotes comienzan a usar el altar, que baja fuego del cielo, y ese primer fuego es lo que encendió este Esh Tamid. Por lo tanto, no se podía dejar apagar porque originalmente es el fuego que Dios, con el cual encendió él mismo el fuego del altar por primera vez. Y en Yom Kippur es el único tiempo, la única excepción cuando hay un fuego adicional. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur se hace una ceremonia especial del altar de incienso, y ese incienso en este altar solamente se puede encender de este fuego adicional que se hace durante la celebración de Yom Kippur o el día de expiación. Y aquí un diagrama para mostrarle dónde estaban puestos los diferentes fuegos. Este es el Gadol en el lado sureste, que era el más grande. ¿Por qué? Porque ahí iban todos los holocaustos. Recuerden que siempre había que ofrecer el holocausto de por la mañana y por la tarde, más todas las ofrendas que eran holocaustos. El segundo lugar, que se llama el segundo, estaba en la esquina suroeste, que era con el cual solamente se llamaba el fuego del incienso, porque era el único fuego con el cual se podía encender el altar de incienso cuando se hacía la ceremonia de incienso. Y aquí, hacia el norte, recuerden que estamos aquí, si esto es sur, acá el norte, la rampa siempre queda para el lado sur del altar. Es el Esh Tamid, que es el fuego que tenía que mantenerse continuamente encendido. No se podía apagar. Y aquí vemos entonces los sacerdotes ministrando sobre el altar. Aquí está la rampa, por lo tanto estamos mirando hacia el sur. Aquí está el norte, que era donde se mataban las ofrendas. Y aquí vemos el fuego segundo, de donde se sacaba carbones para encender el altar de incienso. Y aquí era donde estaba el Esh Tamid, o el fuego continuo, que nunca se podía dejar apagar esta leña, siempre estaba encendida. Y aquí donde vemos son las cenizas que ellos ponían, usualmente más o menos quedaba en el medio del altar. Y miren cuán grande es este altar, que miren cómo los hombres, los sacerdotes se ven. Y aquí ya habíamos hablado la vez pasada que solamente podían ofrendar, hacer todo su servicio con la mano derecha. Aquí ellos están pues
tirando hacia el altar del holocausto las diferentes partes de las ofrendas. Y tenía que ser con la mano derecha. Y estas personas tenían que aprender a tirar las partes de las ofrendas sobre esta leña sin que se cayeran fuera, porque si caían fuera, quedaban invalidadas. Por lo tanto, tenían que tener una buena forma de tirar sin que se salieran de la leña. Y aquí lo que quiero mostrarle, aquí hay diferentes diagramas del altar. Primeramente vemos la rampa mayor y había unas rampas más pequeñas de acuerdo a las ofrendas que se traían. Era por donde se subía o se bajaba. Había una forma de subir. Si subía por el este, tenía que bajar entonces por el oeste. Nunca se bajaba por la misma forma en que se subía. Que eso nos deja saber que uno no debiera salir de igual manera a como cuando entra a la presencia de Dios, debe siempre haber algún cambio, sobre todo para mejorar algo positivo. Y en lo que quiero mostrarle esta línea roja, que habíamos hablado de eso la vez pasada. ¿Por qué? Porque esta línea roja indicaba que dependiendo de la ofrenda, había sangre que se rociaba por encima de esta línea roja y había sangre que se rociaba por debajo de esa línea roja dependiendo de la ofrenda. Y si se hacía viceversa, pues entonces eso traía problemas en términos de validar la ofrenda o no. Mishhat. Mishhat, ¿qué significa eso? Mishhat viene de la palabra Mashah, que es donde sacamos Mashiach, unción, ungido. Y se le llama Mishhat a las porciones que le correspondía darle al sacerdote que ofrecía esa ofrenda. Por ejemplo, la ofrenda de las cuales se podían comer, que el sacerdote podía comer, que era parte del rito de esas ofrendas en particulares. Se le daba el pecho del animal y se le daba la pata derecha trasera. Eso siempre era como un pago al sacerdote que estaba oficiando. Esa era su paga para él, para su familia. Dependiendo de la ofrenda, si era un shelamim, la podía compartir con su familia. Si no era un shelamim, la compartía con los demás sacerdotes. Porque imagínense, si le daban el pecho completo de una vaca, era mucha carne, ¿no? Aunque esta carne se mecía conjuntamente con los panes sin levaduras, o la harina u otras ofrendas se mecían, pero estas no se ponían en el altar, sino que el sacerdote se la llevaba y la cocinaba para comérsela. Si era de las ofrendas santísimas, más santísimas, tenía que comerla dentro de el lugar del santuario como tal del templo. Si era, por ejemplo, un shelamim, la podía comer en los atrios o en la ciudad de Jerusalén, pero no fuera de Jerusalén. O sea, para todas, dependiendo de la ofrenda, había un protocolo particular. Y el propósito de estos protocolos era para honor, era para elevación, era para mostrarle respeto y reverencia a Dios en lo que él había pedido, porque las ofrendas, unas tenían mayor santidad que otras. Por lo tanto, no se podían tratar de igual manera. Por eso tantas leyes, tantas reglas, tantos protocolos. Los sacerdotes tenían que estar al tanto de todas estas cosas. Y parte de lo que se habla en la porción de hoy es la consagración de los sacerdotes. Recuerden que en la vez pasada, en Vallicra, ya el tabernáculo estaba levantado, ya estaba todo en su lugar, en su sitio, y ahora lo que tienen que hacer es consagrar, ordenar a los sacerdotes para que comiencen a poner en función completamente el Mishkan, el tabernáculo. Y los sacerdotes eran consagrados, separados, ordenados para Dios. ¿Para qué? Con dos propósitos en particular. Número uno, para ministrar como mensajeros de Dios y representantes del pueblo. En otras palabras, ellos estaban como intermediarios, como mensajeros de Dios para traer sus mensajes al pueblo, también enseñar la Torá, la interpretación de la Torá,
y como representante del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que ofrendaban, traían, hacían la manipulación de la sangre y de las ofrendas que representaban al pueblo, las traían a Dios. Por lo tanto, ellos son los representantes del pueblo en ese aspecto. Y vemos que Moisés trae las vestimentas sagradas, aceite sagrado, trae un becerro como ofrenda por el pecado u ofrenda de purificación, trae 2 carneros, uno para el holocausto como ofrenda de holocausto y el otro para la ordenación como tal del sacerdote. Y conjuntamente con eso tiene que traer canasta de panes sin levadura. Y la congregación, que viene siendo un grupo específico, no toda la gente, sino, vamos a decir, como las personas, los ancianos, los que representan a cada familia, a cada tribu, son los que forman la congregación, que aquí en el hebreo le llaman edad, porque van a ser los testigos de esta consagración de los sacerdotes. El tabernáculo, sus muebles y utensilios, los sacerdotes con sus vestimentas, o sea, todo lo que tenga que ver con el Mishkan, todo tenía que ser ungido con aceite, con el aceite que Dios había mandado hacer con su fórmula específica. Y esta ceremonia tenía que ser hecha por 7 días. ¿Por qué 7 días? Recordemos que 7 tiene que ver con creación, tiene que ver con templo, tiene que ver con coronación y tiene que ver con kedusha, con santidad. Mientras estaban haciendo esta ceremonia de estos 7 días, no podían salir fuera del tabernáculo los sacerdotes, tenían que mantenerse dentro del tabernáculo del Mishkan todo el tiempo que estaban pasando por el proceso o el rito de esta ceremonia de ordenación. Y la ordenación consistía de 2 cosas en particular. Habían que ungirlos con aceite y con sangre. ¿Cuál es el propósito de esto? Estos son 2 elementos que elevaban el estatus de los sacerdotes, los elevaba. Recuerden que la elevación no es en términos de clase social, sino en términos de grado de santidad. Esta ordenación también, como todo en el Mishkan, tenía que ser también ungido con aceite, era el unir todo el Mishkan, todo el tabernáculo, especialmente el altar con los sacerdotes. Había una unión tanto física como espiritual. Y vemos que cuando hacen la ofrenda del carnero de ordenación o el carnero de consagración, la sangre de ese carnero, recuerden que uno era ofrecido como holocausto y el otro era ofrecido como para la ordenación. La sangre de ese carnero, el Moisés en este caso, toma de esa sangre y pone en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. ¿Por qué la oreja? Porque representa Shema, el escuchar, y Shomer, el guardar los mandamientos y todo lo que Dios le mande hacer a los sacerdotes, su responsabilidad para con Dios. También tenía que poner sangre en el dedo pulgar de la mano derecha. ¿Por qué? Porque representaba su servicio en la boda y el cumplimiento de los mitzvot, sus acciones de justicia, de rectitud. Y también había que poner sangre en el dedo pulgar del pie derecho. ¿Por qué? Por halajá. ¿Qué significa halajá? Su caminar. Y derech, el camino. ¿Cuál camino? El camino de Hashem. ¿Y por qué derecho? Y hemos hablado en otras ocasiones que el lado derecho representa autoridad, representa rectitud, representa hacer las cosas conforme a como Dios pide, representa el lugar de posición, representa lo mejor, la forma de hacer todo lo mejor con el lado derecho del cuerpo. Y esta ceremonia, como les dije anteriormente, era por 7 días. Y en estos 7 días ellos tenían que comer en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que el comer era parte de cuando se hacía un pacto. Y aquí el pacto entre Dios y los sacerdotes, o sea, el pacto sacerdotal. Y tenían que guardar, shomer, la puerta del Mishkan o la entrada. Lógico, si están 7 días, eso no significaba que estaban 7 días sin dormir,
sino que Aarón y sus hijos tenían que tomar turnos durante la noche para vigilar la entrada del Mishkan. Y aquí vemos un diagrama donde están los levitas, los demás los sacerdotes, y aquí la unción, ordenación del sumo sacerdote. Y recuerden que cuando Aarón murió, entonces su hijo Eliezer tomó su posición, y durante el tiempo, cada vez que el sumo sacerdote moría, su primogénito era el que tomaba su lugar, y tenían que hacer el mismo proceso de nuevo, de unción, y el mismo rito de ceremonia de ordenación. Y aquí pues vemos las piezas del sumo sacerdote, las cuales que también una vez puestas tenían que ser ungidas. Tenemos lo que llaman la mitra o el turbante que usaba con la placa de oro donde decía Santo a Hashem, Santidad Hashem, el pectoral, parte del efod, su túnica, y aquí el efod como tal, que estaban usando su delantal con las campanitas y las granadas. Y aquí vemos la vestimenta de los sacerdotes que no eran sumos sacerdotes, o sea, del sacerdote regular, que era su turbante de lino, con su túnica de lino y su cinto. Y de nuevo, recuerden que tenían que también tener calzoncillos de lino. Este era lo que usaba el sacerdote común, el que no era el sumo sacerdote. Y aquí vemos otra foto donde Moisés está ungiendo a Aarón como sumo sacerdote, poniendo la sangre en el lóbulo de la oreja derecha. Y en este caso aquí Moisés está tomando la función de sumo sacerdote. Él está tomando todas las funciones como líder, como profeta, como rey, como sumo sacerdote, en lo que su hermano y sus sobrinos son ordenados, son consagrados como en el sacerdocio, para que entonces ellos sean los que van a seguir haciendo las funciones del tabernáculo, del Mishkan, y luego sabemos que entonces va a ser hecho en el templo de igual manera. Y con respecto al Shabbat Hagadol, que le había mencionado que es el Shabbat que ocurre antes de celebrar la Pascua, se le llama el Shabbat Hagadol. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Malaquías 3, verso 4 al capítulo 4, verso 6, habla sobre el tema principal de Malaquías, que es el mensaje de restauración, Aquí vemos que Malaquías está hablando sobre restauración, también está hablando de un mensaje de esperanza y también hablando del mensaje del Mesías como redentor, cuando el sol de justicia brillará para todos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si es el Shabbat antes de la Pascua, ¿de qué trata la Pascua? La Pascua trata de redención. Trata de restauración, porque se está restaurando el pueblo de Israel de ser esclavos a ser una nación con identidad de nuevo delante del Señor. ¿Y la esperanza de qué? De llegar a la tierra prometida, las promesas que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y sabemos que Yeshua es representado por ese cordero de la Pascua como redentor que los saca de esclavitud, a hacerlos una nación, a darle identidad y llevarlos a la tierra prometida. Y no voy a hablar de eso en este momento, pero vamos a explicar un poquito más sobre la Pascua y el rol de Yeshua como el Cordero de Dios en términos de la Pascua la semana que viene, ya antes de empezar la fiesta de la Pascua como tal. ¿Okay? Y con eso vamos entonces a la porción como tal. Si usted tiene su Biblia, vamos a mirar simplemente algunas cositas que quiero hablarles. Si van a
Levítico capítulo 8, donde dice, capítulo 6, verso 8, donde dice, habló aún Hashem a Moisés diciendo, manda, tzav, a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Recuerden en la foto que vimos donde estaban los tres fuegos y en el medio estaba todas las cenizas. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, que es el fuego que hablamos, Eshtamid. Ese nunca se puede apagar. Y el sacerdote tiene que asegurarse de que nunca sea lógico. Ya que no hay templo, ya ese fuego no está. Pero si lo vamos a traer a hoy día a nosotros, ¿cuál es ese fuego? El fuego del Espíritu Santo en nosotros no se puede apagar. Es más, hay un corito que habla algo de eso, el cual no recuerdo bien la letra, pero de que el fuego en el altar nunca se puede apagar. Así que ese corito, cuando uno lo cantaba sin tener entendimiento de que realmente sobre el altar de Dios nunca se puede apagar el fuego. Pero en nosotros hoy día, ya que el templo no está levantado, el edificio no está como tal, no se pueden hacer ofrendas, ese fuego que tiene que estar encendido continuamente, el fuego del Espíritu Santo en nosotros, no se puede apagar. Y dice, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de las ofrendas de paz o del shelamim. El fuego arderá continuamente, Eshtamid en el altar no se apagará. Recuerden que aquí va a repetir de nuevo las ofrendas de las cuales se habló en Vayikra. Con la excepción es que se está dirigiendo a los sacerdotes, dejándoles saber a ellos cuál es su responsabilidad, cómo supervisar estas ofrendas, qué hacer con ellas, y qué parte de cierta ofrenda le corresponde a ellos como una paga, como una contribución de parte de Dios hacia ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque había, ¿cómo es? Que en vez de dedicarle a Dios, o sea, todas las ofrendas eran dedicadas a Dios, pero Dios en su misericordia y en su agradecimiento a los sacerdotes permitía que parte de ciertas ofrendas, la carne, se les diera al sacerdote que estaba oficiando como su paga. O sea, eran ofrendas de Dios, pero él las compartía y por eso eran ofrendas que se consideraban ofrendas de honor y de gloria. Por eso se llaman mishhat, de la palabra mashah, que significa ungir, en términos de que era una bendición para el sacerdote, que Dios le diera a ellos lo que le correspondía, que era el pecho y la pata trasera derecha del animalito. Y luego habla de la minja, que es la segunda ofrenda. Verso 14, esta es la Torá de la ofrenda o de la minja. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Hashem ante el altar y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Hashem. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Recuerden que tenían que traer bastante harina, no era un poquito. De eso se tomaba un memorial, el cual se ofrecía como ofrenda encendida, un olá, pero lo que sobraba le tocaba a Aarón y a sus hijos, y si era mucho, entonces lo compartía con los demás sacerdotes. No podía compartirlo con el resto de su familia, por ejemplo, su esposo, si tenía hijas. ¿Por qué? Porque era una de las ofrendas santísimas, más santísimas, o sea, el grado de santidad era mayor, por lo tanto solamente la podían comer los sacerdotes. Ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, se comerá un lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, o sea, de lo que le pertenece a Dios, Dios se lo da a ellos, lo comparte con ellos. Es cosa santísima, solamente el sacerdote la puede comer, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la culpa, o sea, que la ofrenda del jatá,
Y la ofrenda de Hasham, había ciertas partes de esas ofrendas que eran ofrendadas a Dios, pero Dios las comparte con el sacerdote como pago a él por su oficio en hacer esa ofrenda representando al que la ofrendó. Recuerden que el que traía la ofrenda, esa persona podía él mismo matar el animalito, pero una vez que la sangre empezaba a salir, solamente el sacerdote podía recogerla en un envase santo y de ahí en adelante, desde que la sangre salía, solamente el sacerdote podía manipularla. Y dice, verso 18, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante la ofrenda encendida para Hashem. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Y luego habla de, en el verso 19 dice, habló también Hashem a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Hashem el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina ofrece ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. ¿Qué significa eso? Que aún después, cuando se están siendo ordenado, había una ofrenda de harina, una minja, que el sacerdote tenía que traer de parte de él por la mañana y por la tarde. Y luego, aún después de la ordenación, era también un estatuto de que todos los días el sumo sacerdote tenía que ofrendar una minja, una ofrenda de harina, representándolo a él todos los días. Parte de esa harina por la mañana y parte por la tarde. Eso tenía que hacerlo siempre. Y lo que sobraba, pues se repartía con los demás sacerdotes. El capítulo 7 habla entonces de la ofrenda de culpa o de la sham. De igual manera, explica muchas de las cosas que ya había explicado. Y aquí en el caso es que el animal, la ofrenda que se daba, la piel de ese animal se le daba también al sacerdote como un regalo al sacerdote. Además de la harina que sobrara en la ofrenda de la minja. Con respecto a la ofrenda de Shalom o el Shelamim, verso 11, tenemos que esta ofrenda se dividía en tres, toda la grosura, que recuerden que el tipo de grasa que realmente la persona no puede comer es la grasa que siempre se le ofrenda a Dios, que es la grasa que cubre los órganos, los riñones, el hígado. Eso nunca una persona lo puede comer, eso siempre había que ser quemado como ofrenda encendida a Dios. Y luego de esa ofrenda, el pecho y la pata trasera de ese animalito le correspondía al sacerdote y a su familia. Aquí toda su familia puede comer de ella porque Shelamim, la ofrenda de Shelamim, tiene un grado de santidad menor que la ofrenda del holocausto. Y aquí da estipulaciones, por ejemplo, la que era Shelamim, había ciertos límites hasta cuándo se podía comer esa carne. Si uno traspasaba ese límite, por ejemplo, había ofrendas que podía uno comérsela en 1 o 2 días, pero no podía llegar al tercer día esa carne para comerse, porque entonces ya se invalidaba esa ofrenda, y el individuo que hacía eso, por ejemplo, si pasaba el término de tiempo que se podía comer esa ofrenda y se la come después de ese tiempo, incurría en lo que se llama karet, y karet es el juicio de parte de Dios, que muchos interpretan que era muerte prematura. Y sigue hablando de otras cosas dependiendo de la ofrenda. Ninguna persona podía comer la grosura, ni se podía comer la sangre. Cualquier persona que traspasaba estos mandamientos también incurría en karet. En el verso 28 del capítulo 7 dice, habló más Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere ofrenda de Shalom a Hashem, traerá su ofrenda de la ofrenda de Shalom ante Hashem. Sus manos traerán la ofrenda que se han de quemar ante Hashem, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como ofrenda mecida delante de Hashem. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. ¿Okay? Lo que le pertenecía a Hashem, él lo comparte con los sacerdotes.
y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda. Aquí dice la espaldilla derecha, pero realmente la pata trasera de vuestras ofrendas de shalom. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de shalom o de shelamim y la grosura, recibirá la pata trasera derecha como porción suya. Así que esto era de nuevo un pago que Dios le daba al sacerdote que estaba haciendo el oficio. Y por ser algo que Dios le daba a ellos, compartía con ellos, era considerado un regalo de honor y de gloria. Y en el capítulo 8 ya habíamos mencionado que es el capítulo que tiene que ver con la consagración y la ordenación de los sacerdotes. Había que usar el aceite y había que usar la sangre, sobre todo la sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pulgar derecho del pie. Y si recuerden, todo tenía que ver con el lado derecho. Lo que quiero es, si van al verso 31 del capítulo 8, dice: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervir la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. O sea que son las partes de la ofrenda que ellos pueden comer, que Dios comparte con ellos. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. No lo puedes dejar que pase más de 24 horas. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Hashem para expiaros. O sea, recuerden que lo que llaman expiación, que es la palabra kaper, tiene que ver con, es una forma como de limpiar, una forma de quitar cualquier contaminación que no permitiera ellos acercarse a Dios. Recuerden que el propósito de todos estos protocolos, tanto para el sacerdote como para el pueblo en general, es para poderse acercar a Dios. Dios está haciendo un medio por el cual las personas puedan llegar hasta su casa, acercarse a Él, tener comunión con Él, tener relación con Él. Recuerden que las primeras 3 ofrendas, el holocausto, la minja y el shelamim, no eran por pecado, eran ofrendas que se traían voluntariamente. Usualmente era por agradecimiento o era porque tenían una petición especial o simplemente para agradar a Dios. Eran voluntarias, no tenían nada que ver con el pecado o con ninguna ofensa. Las que eran obligatorias, esas son las que tienen que ver con ofensas, que es la hatat, que le llaman ofrenda del pecado o de purificación, y la sham, que es la ofrenda de culpabilidad. Esas eran obligatorias. Y se traían, ¿para qué? Para reparar la relación del individuo con Dios o con alguna otra persona dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos vivamos en paz, en comunión, en relación unos con los otros y con Él. Todos estos protocolos, yo sé que de nuevo repito, que muchas personas no les gusta el libro de Levítico porque tanto dicen, hay tanto derramamiento de sangre, que si tanto animalito, que no miren eso, miren que todo tiene que ver con vida, con volver a restablecer, a restaurar una relación, una comunión con Dios y con las demás personas. Es un medio por el cual acercarnos a Dios. Lógico, hoy día el templo no está vigente, las ofrendas no se siguen haciendo, pero tenemos la mejor ofrenda del universo, que es Yeshua. Por medio de Yeshua tenemos acceso al Padre. Yeshua es quien restablece y restaura esa relación para con el Padre directamente. Y así como en el altar el fuego nunca se podía apagar, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del conocimiento de Yeshua en nuestras vidas no se puede apagar, porque eso es lo único que nos mantiene en una forma aceptable a Dios para acercarnos a Él. Por lo tanto, este protocolo, como dije, no se está haciendo hoy porque no hay templo, pero el día que el templo se levante de nuevo,
Las ofrendas que no son por pecados volverán a establecerse. ¿Por qué? Porque Dios lo pidió así. Hasta cierto tiempo, como dije la vez pasada, que de mi opinión, de que una vez entremos en la fase de la eternidad, o sea que después que termine el milenio, los 1000 años de Yeshua reinar, y el templo que está en el cielo baje, que es la Nueva Jerusalén, es de mi opinión que entonces ya no hay necesidad de ninguna ofrenda. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a estar de nuevo en medio de su pueblo en una forma visible, como lo hacía con Adán y Eva. Volviendo al capítulo 8, verso 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Hashem para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Hashem para que no muráis, porque así me ha sido mandado. O sea, no podían salir porque si salían, les sobrevenía muerte. Y decía día y noche, como les dije, tenían que hacer turnos, Aarón y sus hijos, para guardar la entrada del Mishkan o del tabernáculo, porque recuerden que los levitas servían de guardas en el templo y aún aquí en el Mishkan, y también los sacerdotes eran guardianes de los lugares más santos, que era el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar del altar. Nadie podía entrar al altar excepto un sacerdote. Ellos eran responsables de ese grado de santidad en esos lugares. Y verso 36, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Hashem por medio de Moisés. Recuerden que lo que se está estableciendo aquí al ellos sentarse a comer es establecer el pacto que Dios hizo con el sacerdocio, que es un pacto eterno. De igual manera, nosotros por medio de Yeshua hemos confesado a Yeshua como nuestro Señor, nuestro amo y como nuestro Salvador. Y ese pacto, esa confesión es un pacto, el cual no se puede romper. Y de igual manera, como le estaba mostrando que Yeshua, cualquier persona, para poder entrar al lugar del templo como tal, tenía que sumergirse, hacer una inmersión, una purificación ritual. Cuando nosotros venimos a conocer a Yeshua, hacemos lo que se llama un bautismo, lógico. La primera vez que uno lo hace por arrepentimiento y como una señal de purificación o de un cambio de vida o de una muestra de renacer de nuevo. Pero esa no es la única vez que se hace un mikvah o se hace una inmersión o se hace un bautismo. Se supone que cada vez que uno va a celebrar o una de las fiestas o un Shabbat o viene a presentarse ante Dios en su casa, en su tabernáculo, en su templo, uno hace un mikvah. Ya les mostré que en el lado, sobre todo en el lado sur de donde estaba el templo, encontraron arqueológicamente habían muchos baños rituales. Y es más, dicen que han descubierto aproximadamente como unos 700 baños rituales a través de todo el camino que dirigía o llevaba hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque según iban las personas que venían de diferentes sitios hacia el templo, habían lugares de baños rituales. ¿Por qué? Porque si en el camino se moría alguien o se moría un animal o pasaba algo y se quedaban inmundos, tenían oportunidad en ese momento de hacer un mikvah y seguir su camino hacia el templo. Lo que Dios nos está enseñando con el libro Levítico es kedusha, santidad, que ya sea por medio del templo físico y de ofrendas físicas o por medio de Yeshua, cuando uno viene a su presencia, uno tiene que venir en un grado de santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él mismo nos dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Y qué significa santo? Santo no es tanto como la gente dice que ver con que si uno es bueno o no es bueno. Santidad significa que uno se está separando para Dios. Uno se está separando para estar en su presencia. Uno se está separando solamente para Él. Así como en un matrimonio, el esposo y la esposa ya se separan el uno para el otro.
O sea, que el esposo no puede estar pendiente a otras mujeres, ni la esposa puede estar pendiente a otros hombres. ¿Por qué? Porque ya ellos se separaron el uno para el otro. Entonces, la santidad, el caminar, el proceso de santidad, porque es un proceso, esto es algo de para todos los días. Uno tiene que trabajar para mantenerse en un estado en el cual cada vez que uno se presente a Dios, uno esté en un grado de santidad o de separación que seamos aceptables a Dios. ¿Y quién nos hace aceptable a Dios? Yeshua. Yeshua. Pero para mantener a un Yeshua y el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que todos los días mantenernos, tenemos que estar en obediencia a sus mandamientos, tenemos que estar estudiando su palabra, tenemos que estar celebrando su Shabbat, su fiesta, haciendo lo que Él nos pide. Por ejemplo, ya la semana que viene es la Pascua y lamentablemente no nos podemos reunir para celebrarla y cada cual va a tener que hacerla en su casa si así desea, que debiera hacerla. No necesariamente si no quiere hacer los 15 pasos completos, puede hacer lo mínimo de lo cual vamos a estar hablando la semana que viene, pero sí tenemos que celebrarla, es un Shabbat, ¿ok? O sea, el día de la Pascua no es un Shabbat como tal, sino que cuando termina el día 14 de Nisan y entramos en el día 15, el día de Nisan o de Aviv, el día 15, entramos en el primer día de lo que llaman panes sin levadura, y eso es un Shabbat. Y un día en que no se trabaja, es un día en el cual se guarda para el Señor. Por lo tanto, son cosas que Dios nos pide y la forma en que mantenemos nuestra presencia en una forma santa o separada para Él es por medio de Yeshua y de su Espíritu Santo. Caminando en obediencia, protegiendo nuestras entradas, nuestros ojos, nuestras orejas, lo que hablamos, lo que comemos, lo que olemos, lo que hacemos, nuestras acciones. Recuerden, así, si nosotros nos llamamos templo de Dios, perdón, y Él nos llama a sus sacerdotes, su reino, al igual que el sacerdote, lo que escuchamos, el Shema, tenemos que saber lo que estamos escuchando y tenemos que estar en obediencia. Nuestras acciones, la mano derecha, lo que hacemos, estamos cumpliendo con sus mandamientos, su mitzvot. Nuestro caminar, estamos caminando en su camino, en lo que Él nos ha pedido. O sea, todas esas cosas uno tiene que asociarlas con el sacerdocio y tiene que asociarla con lo que dice la Torá. Estamos ungidos por su Espíritu Santo, estamos ungidos, estamos manteniendo esa unción, estamos manteniendo esa santidad, estamos, como dije, guardando nuestras entradas, nuestras puertas, así como habían 13 puertas en el templo, también nosotros tenemos entradas, tenemos puertas que tenemos que vigilar. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que comemos, por eso están todas las leyes de lo que uno puede comer y no puede comer, de cómo uno viste, de cómo uno actúa. ¿Por qué? Porque así como los sacerdotes ministran y son representantes de Dios, también nosotros somos representantes de Él. Y nosotros estamos para ser luz, para ministrar a otro como hacían los sacerdotes. Nosotros somos el intermediario. Tenemos que estar, si estamos representando a Dios, tenemos que representarlo como Yeshua lo representó. Él seguía el protocolo del templo. Él no rompió ninguna de las leyes referente al templo, ninguna de las leyes de la Torá. Yeshua hacía mikvah, se sumergía en las aguas antes de entrar. Es más, recuerden que en un momento dado él tocó a un leproso. Tocar a un leproso, uno se convierte ritualmente impuro. Yeshua fue ritualmente impuro. Y ritualmente impuro no significa pecado. Una impureza ritual no es pecado, pero sí es algo que no nos permite entrar ante la presencia de Dios hasta que uno haga un mikveh. Por lo tanto, aunque los evangelios no lo dicen, porque se sabe que los escritores que escribieron los evangelios, lo escribieron a un pueblo que entendían las leyes de inmersión, que entendían las leyes de impureza ritual. Por lo tanto, no dice que después que Yeshua tocó el leproso fue y se hizo un mikvah, pero se sobreentiende aquel que conoce las leyes de impureza ritual y que conoce las leyes del templo, sabe que Yeshua tuvo que haber hecho una inmersión, si no, no podía entrar de nuevo al templo.
Y yo les aseguro que Yeshua no iba a ir en contra de lo que el Padre había escrito y había mandado. Así que la porción de Tzaf y la porción de Vayikra, todo tiene que ver con el acercarnos a Dios, una forma de cómo acercarnos al rey. Todo rey, todo oficial de gobierno, todo líder tiene un protocolo de cómo acercarse a él. Aún la reina de Inglaterra tiene su protocolo, aún el presidente de Estados Unidos tiene su protocolo, aún los reyes de otras naciones tienen su protocolo. Por lo tanto, ¿cuánto más debemos respetar y hacer conforme al protocolo de nuestro rey? Así que vamos a tomar tiempo para preguntas